Hola, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a la serie internacional virtual de prefabricados, en concreto, construyendo el futuro con innovación y tecnología. Este es un evento organizado por la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto, Procemco, la Asociación de Productores de Cemento de Perú, ASOCEM, y el Instituto del Cemento y el Concreto de Guatemala, ICCG, con el apoyo de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado, FIP, y el Instituto Costarricense del Cemento y el Concreto, ICCIC. Esta serie internacional virtual, Prefabricados en Concreto, Construyendo el Futuro con Innovación y Tecnología, está conformada por 4 módulos en conferencias que emitiremos en vivo todos los martes y jueves a las 11 a.m. hora Colombia y a las 10 a.m. hora Guatemala. Hoy continuamos con el módulo 2, prefabricados en infraestructura, y tendremos la segunda parte de la conferencia Puentes Modernos, casos de éxito en el uso de prefabricados de concreto. Nuevamente nos acompaña el ingeniero Fulvio Eduardo Jaramillo, presidente y fundador de la firma Dicon LLC en Estados Unidos. Recuerden que si durante la conferencia surgen dudas o preguntas que quieran formular a nuestro invitado, pueden enviarlas a través del chat de YouTube o por la herramienta de preguntas y respuestas QIA de Zoom. Al finalizar la conferencia tendremos unos minutos con el ingeniero Fulvio para poder darles respuesta. Los asistentes a este módulo 2 podrán obtener constancia de asistencia si tienen registro en por lo menos 3 de las 4 conferencias programadas. Si al final del módulo cumplen con este requisito, enviaremos las instrucciones para poder cancelar los $3 americanos que corresponden al valor de la emisión, y a vuelta de correo reciben la constancia. El registro en la conferencia de hoy se está publicando en el chat en este momento, o pueden acceder directamente al formulario escaneando el QR que tienen en la imagen. Este módulo de conferencias cuenta con el auspicio de Cementos Pacasmayo, UNACEM, Unión Andina de Cementos, y Cementos Yura por Perú. Por Guatemala, el grupo Consulta Grupo Precom. Y de Colombia nos acompañan SICA, Holcim y Cementos Argos. Estamos en la serie internacional virtual Prefabricados en Concreto, Construyendo el Futuro con Innovación y Tecnología. Y a continuación tendremos la segunda conferencia del módulo 2, Prefabricados en Infraestructura. El ingeniero Fulvio Eduardo Jaramillo, presidente fundador de la firma Decon LLC en Estados Unidos, presenta la segunda parte de su conferencia Puentes Modernos, casos de éxito en el uso de prefabricados de concreto. En la presentación de hoy, el ingeniero Fulvio hace una exploración integral del uso innovador de elementos de concreto prefabricado en la construcción de puentes, destacando los beneficios así como las aplicaciones exitosas que demuestran su efectividad. A través del análisis de estudios de casos prácticos, se ilustra cómo estas técnicas avanzadas abordan desafíos comunes en el desarrollo de infraestructuras, como la eficiencia de costos, el tiempo de construcción y el control de calidad. Además, nos presenta los últimos avances tecnológicos, incluidos los programas de diseño y las técnicas de fabricación al tiempo que se consideran los desafíos logísticos y las normas regulatorias que deben sortearse. La presentación de hoy busca inspirar a todas las partes interesadas para que adopten la prefabricación como una solución viable para mejorar la resiliencia y sostenibilidad de la infraestructura, abriendo el camino hacia el crecimiento e innovación del campo. Y a continuación, pues bueno, voy a presentarles a nuestro invitado, Fulvio Eduardo Jaramillo. Es presidente y fundador de Dicon LLC Structural Engineering, empresa con sede en Houston, Texas, y oficinas en Atlanta y Arlington en Estados Unidos, Bogotá y Colombia. Es ingeniero civil de la Universidad Javeriana, especialista en estructuras de la Escuela Colombiana de Ingeniería y Master of Science en Ingeniería Estructural de Georgia Tech, Atlanta, licenciado como Professional Structure Engineer en más de 10 estados de la Unión. Cuenta con más de 35 años de experiencia profesional, 25 de los cuales ha estado involucrado en múltiples proyectos de gran escala y variada complejidad de infraestructura de transporte en Estados Unidos. Profesor de las cátedras de diseño de puentes y concreto pretensado en la Universidad Javeriana y profesor invitado en Georgia Tech, Rice University y University of Houston.
expresidente del SEI, Structural Engineering Institute, capítulo Houston, y miembro activo del ACI, PTI y ASCE, entre otros. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al ingeniero Fulvio Jaramillo, que nos acompaña desde Houston, en el estado de Texas, de los Estados Unidos de América. Ingeniero, bienvenido, muy buenos días, qué placer tenerlo nuevamente con nosotros. Buenos días, Pilar. Muchísimas gracias por la presentación y nuevamente a Prosemco por esta invitación para compartir lo que venimos trabajando acá en los últimos 25 años. Gracias. Sí, señor, ya estamos viendo tu ¿Correcto? presentación, te estamos escuchando, nos vemos nuevamente para la sesión de preguntas, Fulvio. Te dejo con los Ok. asistentes. Gracias, Pilar. Ok, buenos días a todos. Muchísimas gracias por el interés en la información que vamos a compartir en este momento. Como comentaba Pilar, esta segunda parte de prefabricados en infraestructura va a estar enfocada en general en puentes. Voy a hacer un contexto inicialmente. Lo que tengo de agenda para ustedes hoy es, voy a contextualizar un poco el tema en el ambiente de Estados Unidos, obviamente en la práctica común que tenemos acá. Voy a hablar un poco sobre comparación en costos. En general, vamos a mostrar una gran diferencia entre lo que es hablando específicamente de puentes nuevamente, la prefabricación estándar. Luego vamos a pasar a lo que son piezas especiales, lo que es no, prefabricación de piezas que son no dentro de los estándares. Vamos a mostrar unas aplicaciones exitosas en diferentes proyectos que hemos elegido, como sentimos que pueden mostrar o compartir con ustedes el nivel donde estamos ahora en desarrollo en el tema de prefabricación, unos ejemplos prácticos que están en este momento en construcción y al final algunas conclusiones de la charla. Bueno, siempre cuando arranco a hablar de algo como este tema de prefabricación, que es donde últimamente tengo mayor visibilidad y me invitan más, y cuando estoy fuera de América presentando, como es este caso en Latinoamérica, me gusta empezar dando una contextualización de por qué estamos donde estamos. Y usualmente me hacen esta pregunta y seguramente al final van a volverla a hacer, pero la clave es de mi perspectiva, yo que me eduqué en Colombia y bueno, he tenido la fortuna de los últimos 25, 26 años desarrollar mi profesión acá en América. eh, Me di cuenta que gran parte de la diferencia nace en el esquema que se tiene planteado a nivel gubernamental, a nivel estatal y la industria para que todo este desarrollo se haya dado, porque obviamente esto se inició prácticamente, hablando del tema prefabricación, con el desarrollo del sistema americano de highways, que es posguerra, post-segunda guerra, ¿cierto? Donde el volumen se acrecenta en la inversión y ahora pues está en los últimos 5 años muy activo y pues se espera que en los próximos 10 años va a tener un ritmo parecido. Entonces, básicamente el comentario es que desde el punto alto de la pirámide, pues en toda la parte federal de la nación está por encima el Departamento de Transportación. Es equivalente a un ministerio, ¿cierto? En Colombia o en Latinoamérica, donde hay una agencia específica que se llama el Federal Highway Administration. Ellos dictaminan a través de la política federal, o sea, lo que se aplica en todos los estados. Y esto hago la referencia porque cuando se habla de Estados Unidos, la generalización es imposible, más en ingeniería. Yo creo que en todo, en política, en socioeconomía, en cualquier aspecto. Pero en ingeniería hay una diferencia abismal entre un estado y el otro, es como si fueran países diferentes. Entonces, aquí arriba se controla la política general a nivel federal y con esas directivas cada estado, ya estos son los departamentos de transportación particulares, puse 3 ejemplos, pues somos 50 estados, 3 territorios, entonces pues son 50 DOTs, 3 DOTs en los territorios, pero en este caso puse Texas, Georgia y Virginia, que es donde nosotros gravitamos más. También estamos muy en Florida, en North Carolina, estamos muy enfocados en el Southeast, pero puse ese ejemplo. Luego ya cuando bajo de ese punto primero en la pirámide donde se dictan esas directrices a nivel federal, pasamos al estatal. El estatal siguiendo esas directivas, obviamente las directivas tienen cantidad de flexibilidad en varios aspectos, precisamente porque cada estado tiene unas connotaciones técnicas muy diferentes de los otros.
Un ejemplo rápido. Nosotros en el mismo Texas, Texas es demasiado grande. Si Texas fuese una economía independiente, seríamos la quinta economía del mundo. Si fuésemos un país independiente, seríamos más de la mitad de Europa Occidental. O sea, es enorme. Entonces, el mismo Texas, la variación de criterios en el diseño dentro del mismo estado, según la región, según el distrito, cambia. Voy a dar dos ejemplos rápidos para contextualizar. No, esta introducción es contextualizando. Los materiales. Nosotros acá en esta área, que es el South Center o South West de Texas, el agregado, estamos hablando de concreto naturalmente, el agregado tiene unas características que es muy prone a desarrollar SAR, ¿no? Silicon Alkaline Reaction. Es un ejemplo, hay una cantidad de cosas particulares. Entonces nosotros en nuestros diseños, en nuestras mezclas, en nuestros aditivos, en nuestros manejos, nuestras especificaciones, pues tenemos que tener en cuenta esa particularidad que tenemos aquí en la región. Pues uno no puede trasladar a Dallas, no se puede trasladar porque es diferentísimo. A San Antonio, a Austin, a El Paso, y estoy hablando de solo Texas. Si nos movemos en otros estados, pues pasa lo mismo y multipliquen. Entonces, obviamente, el nivel de investigación, el nivel de desarrollo es muy particular en cada estado. De hecho, la mayoría de los EORs, que es lo que pues, soy yo, un Engineer of Record, somos los que somos los responsables de las obras, nuestro sello, nuestro stamp, las licencias, los seguros, respaldan las obras de por vida, de lo que nosotros firmamos somos responsables de ello civil y penalmente. Usualmente no nos movemos, no se mueven del estado donde siempre han practicado, porque si se cambias al estado vecino, la diferencia es muy grande y hay un desgaste inmenso. Yo he tenido la fortuna de trabajar en varios estados, por eso nosotros nos esparcimos allí. Pero bueno, estamos aquí en Texas y el ejemplo primordial, o el ejemplo no, el punto primordial que quiero tocar en este momento es por qué estamos donde estamos. ¿A qué me refiero? Al grado de industrialización. Probablemente quitando, obviamente, hablo del mundo occidental, que es el que me compete, el que conozco. Conocemos cosas de la parte oriental, de que vienen haciendo en China muy importantes, en Malasia, en Japón, importantísimas, pero obviamente aquí nos enfocamos en el hemisferio donde nos movemos. Nosotros somos muy industrializados, Estados Unidos, naturalmente, por el volumen de construcción, por el volumen de los proyectos, por la velocidad, por las inversiones. Y la única manera de lograrlo es industrializar. Y la clave de la industrialización, pues es la prefabricación, cuando estamos hablando de concreto. De hecho, el concepto se está aplicando mucho en cuestiones de acero, que también las trabajamos, pero la conferencia de hoy es enfocada en concreto. Entonces, si me voy al nivel estatal, ya hablé de la parte federal. El nivel estatal, la entidad que rige es el Texas Department of Transportation. Ellos son el DOT aquí local. De cada estado tienen lo mismo. Entonces se genera un triángulo y se genera en todos los estados. Esto sí es uniforme. Bajo las directivas federales se genera un triángulo que es el estado, la academia. Aquí estoy nombrando dos de las muchas universidades que hay, pero las más relevantes que trabajan directamente y constantemente con el estado, que son Texas UT en Austin y Texas A&M, que está muy cerca aquí de Houston, está entre Houston y Austin. Pero estas dos universidades tienen un grupo de investigación tremendos, importantísimos. Y, por decirlo, además, en este tema de prefabricación, de los estados más avanzados en toda la Unión está Texas, precisamente porque hay una política de inversión acá grandísima. Entonces, aquí se desarrollan todos los estándares que voy a mostrar ahora a través de políticas que vienen del Texas DOT. Ellos van contratando, obviamente, los estudios a través de diferentes programas con estas universidades y allí se va desarrollando todo el tema. Luego está la industria. Aquí estoy mencionando las agencias que aglomeran, o los gremios que aglomeran la industria, en este caso de prefabricación, que son el PCI. Esto es concreto pretensado. El PTI es concreto post-tensionado. El ASBI, que son los puentes segmentales. Hay más, pero simplemente es dando un ejemplo. Entonces, al generar este triángulo, no solamente hay dos cosas que suceden allí desde el punto de vista de industrialización, porque realmente fue de las cosas que me impactaron terriblemente cuando empecé a trabajar acá, porque pues yo tuve la fortuna de ejercer en Colombia algunos años, al principio de mi carrera, unos 12, 13 años, haciendo básicamente lo mismo que hago acá, haciendo puentes, pero haciéndolo en nuestro ambiente latinoamericano. Cuando empiezo a ver todo este desarrollo, pues obviamente me abrumó y bueno, hasta que entendí esta conformación. Entonces, hay dos cosas fundamentales. Uno, permite la industrialización, hacerlo masivo. Dos,
hace que nosotros como ingenieros consultores y bueno, todos los niveles que participamos, enmarquemos el problema que estamos mirando o la solución que estamos buscando mejor a ese problema, lo enmarquemos en la parte de especificaciones y guías de diseño de la mano de lo que está sucediendo acá, que está dirigido por el IoT. Ya entrando un poquito siguiendo en la agenda, dije voy a hablar un poquito de costos. ¿Qué sucede cuando se industrializa a estos niveles que estamos hoy en día? Porque esto que estoy mostrando es lo que hacemos día a día aquí en la oficina y bueno, cantidad de colegas y cantidad de compañías acá porque esto es monstruoso. Eh, Toda la información de precios, me imagino que allá también sucede de alguna manera, no sé, estoy súper desconectado en esa parte de la minucia, pero toda la parte de todos los contratos, todos los precios, todos son públicos. O sea, toda la información hay que pensar, esa es otra diferencia enorme. La información aquí es pública 100%. La información del conocimiento, que eso me pareció fabuloso cuando empecé a trabajar acá. El conocimiento es completamente abierto y se promueve a través de ese triángulo que les mostré, de que nosotros, la industria, tanto los ingenieros que representan cualquiera de esas partes del triángulo o los que somos consultores privados, tengamos acceso a lo mismo, veamos lo mismo, tengamos las mismas herramientas. Muchas de esas herramientas e información no solamente son públicas, son gratuitas. Eso lo explicaba en varias oportunidades que he tenido allí. Y yo a veces veo en presentaciones de Latinoamérica de colegas muy queridos y muy preparados pero que empiezan a mostrar cosas que aquí se hicieron hace 30 años o 40 años, o sea, y eso es público y es gratis, y la intención es esa, que lo utilice, y no solamente el Estado americano, sino que el conocimiento, esa es la percepción que tengo yo y varios profesores acá y en la academia y en la industria, el conocimiento es público, el conocimiento no pertenece a nadie. Entonces, en esta parte de los costos, lo que voy a hablar es un ejemplo así muy sencillito de ¿qué es lo que sucede cuando estamos por las fases de planeación? Que es cuando el otro tema importante. De pronto ustedes estaban esperando que yo les mostrara mucho, y les voy a mostrar muchos detalles y plantas y proyectos muy grandes. Eso lo voy a hacer muy rápido, pero me parece que esta parte que da contexto puede ser bien interesante para un gran número de los participantes hoy en día o los que estén escuchando. ¿Por qué estamos donde estamos? Y yo doy mi percepción personal, profesional. En un desarrollo de un proyecto, y los que van a ver ustedes, que son proyectos nuestros, donde estamos nosotros involucrados directamente, hay varias fases muy, muy, muy claras, donde siempre estamos participando desde nuestro ángulo, que somos los consultores. En ese triángulo estamos afuera, somos los consultores. Entonces, es la parte de planeación, factibilidad, que es muy clara, muy seria. Es la parte de diseño final, que es donde producimos los documentos de construcción, que es con lo que se sale a la licitación o con lo que se va a construir o se sale a contratar. Está la parte de la elaboración de lo que llamamos nosotros Construction Support o CTO, es el soporte en la obra directo, sigo desde el punto de vista consultor, y el tema de shop drawings que tiene que ver específicamente con el tema de la industrialización en prefabricación. Entonces son 4 niveles de intervención del consultor completamente diferentes. Usualmente no es la misma firma. Usualmente hay firmas que hacen A, B o C o 2 de esos componentes, pero que hagan los 4 es rarísimo. Nosotros nos hemos enfocado en los 4. En este momento trabajamos y los proyectos que vamos a mostrar son proyectos donde hemos estado en la factibilidad, hemos estado en la parte final de diseño, hemos estado en la parte de soporte en la obra y hemos estado con el prefabricador, que son plantas inmensas. Entonces, esta parte de costos la traigo más a colación desde el punto de vista consultor. Si nosotros, cuando estamos trabajando en la parte, es como cambiarse la camiseta, ¿no? Estamos en la factibilidad, entonces nosotros tenemos que ver varias opciones en una solución, en una situación de una facilidad. Tenemos que revisar varias opciones por cuál nos vamos a ir. Y esto está completamente parametrizado. Hay manuales de cada estado donde dicen cómo se debe hacer la planeación de un proyecto de este estilo. Y paso por paso. Aquí no hay que inventar nada. O sea, las bases están inventadas, hay que seguirlas. Entonces, la parte de planeación grande, obviamente, aparte de entender el sitio, las normas que rigen, en fin, pues los costos. Entonces, es una herramienta enorme que siempre, y la usamos cuando arrancamos cualquier proyecto. Nosotros determinamos X puente, lo vamos a hacer de esta luz, los problemas que existen, los constraints, las restricciones, en fin. Pero un ejemplo es, bueno, vamos a utilizar este tipo de superestructura. Vigas pretensadas Texas 54. Ahora vamos a mostrar, esto obedece a los prefabricación estándar, o sea, lo que ya está probado, lo que hace todo el mundo como haciendo camisas, o sea, lo que hacen los prefabricadores, montan, esto es lo que se hace día a día, lo convencional, lo estandarizado. Entonces, si yo voy a utilizar este tipo de elemento, yo aquí tengo un poco de información que tiene que ver
estadísticamente por región, por sector, cuánto está costando en promedio la parte alta, la parte baja del precio promedio de ese elemento por la unidad de medida. Entonces estas vigas se pagan por linear flow. Y esto es sacado de los contratos reales. Y eso va modificándose, es activo, es información que está a tiempo real. Eso lo van modificando cada cuarto. Entonces, si yo voy a analizar esa viga, aquí yo puse este ejemplo, la Texas 54, son vigas CIS, pretensa, ya la muestro, tiene un área de 817 pulgadas cuadradas, 0.21 yardas cúbicas por pie, y con estos precios empiezo a hacer un análisis donde llego a esta conclusión, porque en ese momento me interesa saber cuántos dólares por metro cúbico estamos sacando, porque estoy comparando con otras opciones. Eso ya es parte de factibilidad. Simplemente es dándoles una idea. Otra herramienta, son muchas que hay sobre el tema de costos, es tablas de este estilo, donde de una manera muy sencilla, en la fase de planeación, nosotros estimamos el valor de la obra, porque aquí va de la mano la planeación con el costo, o sea, y los costos siempre van de la mano con la ingeniería, siempre. O sea, no hay posibilidad. De hecho, los construction documents, o sea, el diseño final, aquí se llama PSI, PSIE, que es planos, estimado, perdón, planos, especificaciones y estimado. Las tres cosas van al tiempo, porque no es un solo código, no es un solo estilo, no es un solo sistema, pero el dinero, obviamente. Y gran parte, como se califica el éxito del consultor o de la firma consultora, es qué tan cerca en ese momento de planeación pasa Construction Documents y cómo tan cerca pasa en sus predicciones pasa a contrato de construcción y obviamente a la ejecución. Obviamente pasa de todo en todas partes y hay sobrecostos y hay cosas, pero en la generalidad se asombrarían lo cerca que podemos estar cuando arrancamos en factibilidad. Yo no digo solamente en mi compañía, los colegas. O sea, realmente la gente que trabaja en esto tiene que tener esa sensibilidad o si no va saliendo del mercado, porque pierde credibilidad. Entonces, otra de las herramientas que utilizamos es muy sencilla, es esta. Esta es muy interesante porque nos da un precio promedio, también sacado toda esa información real, por pie cuadrado de tipo de puente. Esta es la tipología de puentes. Ahora muestro algunos porque esto podría ser 2 semestres tranquilamente, solamente para explicar esta gama de opciones que tenemos en la parte estandarizada que tiene TextData ahorita aprobada. O sea, no hay que hacer nada sino tomar el estándar y mandar a hacer. Pues con una ingeniería obviamente, pero no tan complicada. Entonces, si yo voy a utilizar este tipo de viga, que fue similar pertenece a la familia de la Texas 54, que fue la que mostré. ¿Por qué enamoro de esa? Porque es la que más se utiliza, porque es la que más se presenta y es muy competitiva en estos rangos. Si vemos, puedo yo empezar a comparar la solución en este rango de 101 a 200 pies de longitud total de puentes, varias luces, naturalmente, porque hay limitación de luz. Yo si me voy por esta opción o por esta, en fin. La tabla me da me pone un marco económico en el cual me ayuda a tomar la decisión. Esa es parte de planeación. En la parte de prefabricación estándar, bueno, es la clave de la industrialización. Esto lo tienen todos los estados. Nosotros como Texas somos de los más ricos, digamos, en ese portafolio. De hecho, muchos lo miran de otros estados, de otros países. De hecho, en el Oriente sabemos que los usan de referencia, en la misma China. Eh, Tienen esto y de nuevo es público. Aquí se muestra simplemente dónde se encuentra todo esto y las ventajas pues, de tener esta estándar prefabricación, porque es una cuestión, no es una cuestión que se inventó hace 40 años y se quedó ahí quieta. Eso lo viven investigando, añadiendo, ajustando. Ejemplos de esa estandarización, de esa prefabricación estándar, que es la que ya está preaprobada, que existen vigas para cada cosa, que existen para cada tamaño. Y eso cubre una cantidad de proyectos reales, o sea, lo que alcanza a cubrir la estandarización es inmenso, es inmenso. Entonces aquí saco dos elementos que pueden ser un poquito más comunes para nosotros, las vigas Texas de bolt tees, que son de ala ancha, la superior. Aquí no se hacen las vigas postensadas y que se siguen haciendo, y veo yo cuando viajo, tengo la oportunidad de estar en Latinoamérica, no se hacen hace 40 años fácilmente. Todo se hace de este estilo, que es un ahorro de material impresionante, porque de nuevo esto es un proceso que va avanzando, avanzando, avanzando. Y son las formaletas pues, que en este momento existen en la industria. Obviamente entre los estados hay diferencias, porque de nuevo cada estado tiene
tiene una connotación técnica diferente donde de pronto le sirve tener una sección más amplia en el patín superior que en el inferior, pero aquí hay una optimización inmensa, un estudio de optimización de años. De hecho, muchas veces nos llaman a nosotros a revisar porque van a pasarse de la luz un poco que está recomendada y que hagamos un estudio si la optimización obedece a lo mismo, si tenemos que hacer otra optimización. Porque obviamente tenemos también la ventaja que las obras son de un tamaño que permiten hacer ese tipo de trabajo previo y durante la ejecución de la obra. Estas son las prelosas, las famosas prelosas que yo sé, yo viví eso cuando estaba en Colombia. Y yo trabajaba con eso, pues como lo veía allá en ese momento en nuestro medio. Pero esto es súper desarrollado, esto es un commodity. Aquí todos los puentes hacen, aquí se llama este estándar PCP. Súper avanzado, súper normalizado, funciona perfectamente. Este es otro tipo de vigas que están súper estandarizadas para luces un poco más cortas. Esta es slab beam, se llaman, son vigas tablero, llamémoslo así. Entonces son puentes que dan la sensación de que no tiene vigas, que simplemente la losa superior. Se usan bastante hoy en día cuando son luces muy cortas porque son competitivas, si se acuerdan de la tabla del principio. Estas son vigas cajón prefabricadas. Todo esto es pretensado, no post-tensado, pretensado. Todas estas vigas vienen, bueno, la información que trae cada estándar es inmensa, es inmensa. Pero yo solamente estoy mostrando las cosas que nosotros usamos en el día a día. Y acuérdense que estoy hablando, estoy en la posición de planeación, de planeación. Esa es una de las cosas importantísimas de tener en cuenta. O sea, de que pues, si van a extractar aquí, todo lo que voy a hablar hoy es, uno, la organización y esa relación entre el gobierno, la academia y la industria, y esta parte de planeación. Nosotros, de nuevo, si nosotros como ingenieros consultores estamos amarrados al precio, todos vamos, o sea, ese es el tag que tiene, aquí le dicen como la placa. Ese proyecto es un proyecto de X millones de dólares y arranca, pero no puede ser X y 2X y 3X, no, es X 1.05, 1. Y uno tiene que ir y explicar por qué se le fue el 5%. Usualmente si manejan las cosas en los estándares, pues está dentro de ese 5% admisible. Entonces aquí vienen las luces permisibles o recomendadas, máxima, mínima, según el tipo de viga prefabricada, que estamos hablando en diferentes estilos, box beams, slab beams. La viga ahí, que es la que más se hace porque esta cubre una luz que es más común aquí en los Estados Unidos y esta se está extendiendo en este momento. Aquí estamos mostrando hasta la Texas 70. Estos son 70 pulgadas de canto. Son grandísimas. Estas llegan hasta 150 pies de longitud sin pedir permiso. ¿Qué quiere decir eso? Después de 150 pies de longitud, que eso sería 45 metros, porque son transportadas. La planta está está en San Antonio y se los traen para Austin y las transportan. Obviamente, tenemos todas las facilidades del sistema vial nuestro, del network de highways, y pues que es obviamente muy poderoso y nos permiten hacer esos transportes. Pero uno podría escalar esto pues a nuestro medio, a cada medio de cada país y a cada obra en particular, porque también tenemos, no todo aquí es plano, ¿no? La gente se imagina que todo es, no, tenemos montaña, tenemos túneles, tenemos sismo, tenemos huracanes, tenemos de todo lo que ustedes puedan imaginar, tenemos. Y todo lo seguimos manejando igual, nos adaptamos, o sea, por eso cada estado tiene sus propios. Estas vigas se utilizan muchísimo aquí en Texas, no en todos los estados son las vigas U, yo sé que los españoles la llaman artesas, creo, ellos también las usan mucho. Y esas son una prefabricación en un rango de spans que llega hasta 120 pies. Probablemente no es la más económica, pero aquí entra otro factor que empezó a tener relevancia en los Estados Unidos, y sobre todo donde yo me muevo, porque cuando dice Estados Unidos, de nuevo, no puedo generalizar. ¿Dónde me muevo yo profesionalmente? En el Southeast, o sea, de lo que los estados de las Carolinas, Georgia hacia abajo, Florida y Texas. Ese es el área donde yo me muevo. Pero hay algo que empezó a moverse, una política nuevamente dirigida desde puro arriba en ese triángulo que les hablaba, que son los estéticos, la parte estética. Entonces, ya no sé, aquí todos son puentes, por todos lados son intercambiadores, y son muy protagónicos urbanísticamente son muy protagónicos, entonces son intrusivos. Hace poco estuvo un gran amigo nuestro aquí, exacalcalde de Bogotá, y un urbanista que respeto muchísimo, y era aterrado de ver, y precisamente conversábamos sobre ese tema, cómo los puentes y la parte vial se vuelve tan protagónica de la ciudad. Entonces la respuesta de la parte técnica, no podemos dejar de hacer autopistas, porque no es la única manera que nos movemos. Movemos los bienes, movemos las personas, los servicios, todo lo demás. Lo que se hizo desde hace, creo yo, esto sería en los últimos 20 años,
Entonces empezar a generar un concepto, una filosofía de estética. Entonces cada zona tiene una estética particular y se hizo un estudio particular para que esa estética haga match, o sea, se complemente con la parte urbanística donde nos encontramos. Por ejemplo, aquí en Houston estamos a 75 millas del mar, la parte sur, ese estético tiene que ver con olas, tiene que ver con ambientes marinos. Si estamos un poco hacia el norte hay mucho bosque, aquí en puro Houston no hay tanto bosque, aunque aquí detrás pues tengo la ventaja de tenerlo, pero más hacia el norte es mucho más boscoso, entonces el estético de los puentes tiene esa connotación, eso cambia completamente el sentido urbanístico. Entonces, estas vigas participan muy bien dentro de ese concepto, por eso han tenido, no son las más baratas, pero ya al principio ahí es, oiga, lo que vamos a hacer, vamos, toda la industrialización que tenemos, pero nos vamos a enfocar en que todos los puentes tienen que seguir un principio estético de manera de que no se vea un desorden urbanístico y nos tiremos las ciudades. Estos son detalles un poquito más específicos de lo que son las perlosas de borde, todo esto de nuevo está desarrollado. Muchas veces tenemos que hacer desarrollos específicos o ajustar para proyectos particulares. Paso yo a las partes no estándar, donde estamos muy enfocados ahora. Bueno, realmente nosotros trabajamos en todas las áreas, pero esto últimamente ha cogido mucha boga por dos cosas. Uno, el nivel estos son piezas que no son estándar. Este es el CAP, o sea, la viga capitel de apoyos intermedios, de pilas intermedias. Mm, ¿Qué está sucediendo ahora en Estados Unidos? Y más en el área donde nos encontramos nosotros. Las autopistas tienen que seguir creciendo por la demanda y y lo seguimos haciendo, pero ya no existe, o sea, comprar más terreno, el terreno o sea, adquirir más predios es supremamente costoso porque pues, ya están construidos, ya están desarrollados. Entonces, en el análisis de prefactibilidad sale mejor elevar las autopistas a los nuevos carriles. Entonces ya son lo que yo he escuchado en otras partes que dicen que nosotros hacemos autopistas dentro de las autopistas. Sí, eso es lo que estamos haciendo, que son los HOTs, HOVs, que son carriles de pago, lo llaman en Europa, o sea, con toll, con peaje. Entonces, estas son elevadas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a mostrar un proyecto acá que es el I-35 Nexe, que estamos trabajando ya desde hace varios años y todo es largo porque es bastante grande. El proyecto en total, en dos segmentos, vale más de 2.3 billones de dólares y el 90% es elevado. Todo es elevado. O sea, va por encima del otro sistema de vías que va por debajo. Entonces, produce unas pilas enormes, con unos cabezales enormes, que pues eso no está estandarizado. Entonces, viene esa oportunidad que precisamente es el que voy a compartir como proyecto central en esta presentación sobre los no estándar, las piezas que no son estándar. Entonces, acuérdense que viene la etapa nuevamente de factibilidad, la parte de diseño final, la parte de construcción y la parte de shop drawing. Entonces, cuando se hace, como estos proyectos usualmente son design build, o sea, son lo que decimos nosotros parecidos a las concesiones de allá. Algunos son tal cual el modelo, algunos son simplemente design build, el gobierno pone el dinero, pero eso es otro tema. Pero en este particular caso, pues el desarrollador hace todo, y es responsable del diseño, la construcción de todo, pero él tiene unas fechas supremamente fuertes que tiene que cumplir. Entonces pasa a factibilidad y dice, oiga, estas pilas las vamos a hacer, voy a dar el ejemplo, las vamos a hacer, esto llamamos aquí hammerhead, ¿no? Cabeza martillo. Sí, pero son enormes. Entonces las vamos a hacer convencional, vamos a formaletear, vamos a hacer pues, cast in place y la vamos a postensionar porque pues son muy grandes, lo que convencional. Pero imagínense en esto, en un segmento tiene 700, está partido en dos, norte y sur. La parte norte tiene más de 700 cabos. ¿A qué horas hacen eso? Y por debajo pasan autopistas, porque acuérdense, estamos en autopistas sobre autopistas. Entonces toca prefabricar. Entonces pasa ya a la parte de diseño final que se hizo cast in place porque pues, se veía lógico en su momento y se costeó así, pero se ve que hay una oportunidad de generar un rendimiento enorme en la obra si prefabricamos eso. Entonces ya pasa lo que llamamos nosotros el consultor, firmas como la nuestra, a darle soporte en construcción y, les dice, y el constructor nos dice, oiga, analicen si yo puedo hacer esto prefabricado. Entonces nosotros hacemos, sigue siendo diseño, ingeniería, y hacemos el análisis, hacemos la representación. Aquí hay un esquema, obviamente tridimensional, de cómo esta pieza la convertimos en prefabricado y luego pasamos ya a trabajar directamente con el prefabricado, a coordinar con él, a generarle lo que se llaman acá los shop drawings, que es los dibujos de taller.
porque una cosa son los dibujos o los planos de construcción, que son este nivel acá, a pasar allá al taller. El taller, pues hay que darles milimétricamente todas las piezas y los órdenes de todo, sobre todo lo que no es estándar, porque nunca se ha hecho. Este es uno de nuestros ingenieros que de pronto está aquí en la reunión seguramente, en una visita que se hizo a la planta, la hacemos contar constantemente en San Antonio, estamos a 2 horas de ellos. Esta es la planta más grande, la que está prefabricando, es la más grande de Texas. Probablemente al decir eso quiere decir que es de las más grandes de los Estados Unidos. Entonces, aquí está uno de esos cabezales, como para que hagan proporción de lo que estamos hablando, ya se están fabricando, ya se están montando. O sea, esto vamos súper avanzados y son unas velocidades impresionantes. Y aquí a la izquierda se ve los planos convencionales que se presentan estos son los planos de diseño. Después vamos a ver los que se derivan de aquí, de Chad Drawing, porque los planos de diseño están enfocados a que todo el grupo que aprueba, que revisa, que construye, apruebe para construcción. Y una vez aprueba para construcción, pasamos a la siguiente etapa que es producirle. El fabricador no va a fabricar con esto. Él fabrica con los planos que le producimos nosotros que llaman shop drawing, que es otro nivel. Entonces, acuérdense los 4 niveles de ingeniería de consulta que nosotros participamos para llegar a esto. Aquí hay otro tema que se puede ver y es la parte estética. Eso lo vamos a ver más adelante, toda la cantidad de cosas estéticas que tiene y cómo impacta eso, pues las obras en general. Entonces, parte de la estética que tiene, que esto viene de un formato, de un estudio anterior, esta es la estrella de Texas. Esa estrella de Lone Star State, los que saben, se ubican aquí geográficamente, es un repujado específico que tiene ciertas características. Aquí está todo el detallado de este en planos de construcción. Aquí ya está construido, es moldeado como se hace en liner, se llama eso, lo que se coloca en la formaleta para cuando se suelte quede la impresión que se está buscando, al igual las superficies y lo demás, o sea, concretos a la vista, todo el concreto es a la vista. Aquí se pueden ver un poco más el contexto de esa obra. Estas son fotos de la obra, fotos del proyecto, proyectos de los que estoy hablando. Estamos hablando de la parte norte, 1.5 billones, este es el desarrollador. eh, y cómo hicimos todo ese proceso, aquí más o menos está diciendo lo que les acabo de explicar. Este ya son montajes de esas piezas que vienen de la planta, se transportan en cama bajas muy grandes, obviamente. Estas son piezas probablemente cerca de 200 toneladas o un poquito más. Nosotros, obviamente, esto no se diseña o sea, perdón, me devuelvo. Esto se diseña en coordinación completa con el constructor, los contratistas, con el desarrollador, con el prefabricador. Todo el mundo tiene que estar, tenemos que estar todos alineados y nosotros somos los que producimos los dibujos. Entonces, finalmente eso es lo que van a hacer y el procedimiento, ¿no? El procedimiento. Porque además aquí viene un tema que también daría para un curso completo de semestre, que son las uniones. Porque aquí se dan cuenta ustedes, pues, cómo dejamos unos chases. Aquí, obviamente, eso tiene una cantidad de especificaciones y una cantidad de técnica que no es motivo de esta conferencia. Con mucho gusto, si me vuelven a invitar, puedo hablar de eso particularmente porque me es bien interesante. Esto es un desarrollo grandísimo que hay. Y cómo estas, pues, se colocan, aquí hay unos espárragos que vienen a esperarla, se colocan y se funden y este es el resultado final. Pero miren, miren, miren lo que les decía, esta autopista va a estar encima de estas dos autopistas. Aquí el tráfico sigue. Y una de las consignas de todo el trabajo acá y de las variables que son restrictivas es, tiene que mantener el tráfico andando. Y es bien complicado porque dentro de los contratos hay un valor prefijado por la línea, lo que vale cerrar una línea de tráfico hora. Hay un valor. Entonces dice, usted tiene, y lo estoy diciendo muy pedrero, se imaginarán toda la cantidad de cosas que hay detrás de eso. En el contrato le dicen al contratista, usted puede hacer 1200 closure lanes por 200 horas o 200 o cualquier número de horas durante el proceso del contrato. Si se pasa, se le va a cobrar una penalidad de tanto por línea hora. Entonces, es otra variable que entra, es cómo hace uno pues, jugando con el equipo y con las situaciones, pues para estar dentro de ese número. Aquí ya me estoy acercando al límite voy a acelerar un poquito, pero ya voy pienso que sí, que donde tengamos que parar, paramos. No, tranquilo, Fulvio, vas bien de tiempo, no te preocupes. All right. Entonces, esta parte del cable estamos mostrando pues toda la cantidad de incidencias que tiene cuando ya pasamos de diseño a CAD drawing, porque nos toca jugar
cómo estos elementos se deforman en la cama de prefabricación, se deforman cuando se montan a la cama baja, se deforman cuando llegan allá y cuando se montan en el punto se siguen deformando. El concreto se deforma, ¿no? Toda la estructura se deforma constantemente en su vida. Puede que después de cierto tiempo la deformación sea mínima, minúscula, pero él se va deformando. Y la gracia de esto es que nosotros logramos la rasante, no sé si eso lo tienen claro, pero la rasante, o sea, la superficie del pavimento, por eso cuando la gente llega acá y pues son ingenieros, dicen, oye, ¿ustedes cómo hacen para que todo les quede como tan planito, no? Y realmente la rasante de todo está con la geometría exacta de la vía. Entonces nosotros diseñamos todo manteniendo las deflexiones de manera de que, porque no es que lleguemos encima y pavimentamos, no, la rasante está ahí. Viene en la placa. Entonces, si las elevaciones, y eso se transmite en todo el contexto. Si las elevaciones fallamos, arriba no vamos a llegar a la rasante, pues ya es un problema enorme, enorme, enorme. No es un problema sencillo. No es que pase y resane otra vez que no le quedó. Es un problema gravísimo. Estos son detalles de ese tipo de prefabricación. Miren las cuestiones de estética que yo les decía. Si ven estas formas, esto lo tiene que traer la columna. Eso es obligación. ¿Es más barato? No. Las decisiones después de ese momento ya no son lo más barato. Tenemos que hacer lo que mejor funcione, con la mejor, obviamente con el mejor precio posible, pero no podemos quitar todos estos elementos estéticos porque pues, son base del proyecto. Aquí están los chases que les hablaba, que son las conexiones que hacemos. Y aquí hay más detalles sobre esas piezas, cómo se izan, la cantidad de ductos que van por dentro, porque hay que coordinar todo lo que es la parte eléctrica, la parte hidráulica, la parte de utilidades, los que conocen los sistemas acá de highways, pues hay una cantidad de fibra óptica, hay una cantidad de CMTS, de ITs, o sea, de sistemas que van por dentro de los puentes, que no los se pueden ver, que no pueden estar expuestos, que tenemos que prever que van embebidos. Aquí otra vista, bueno, otra cosa que realmente ayuda y que yo pienso que la gente que no maneja o los colegas que no manejan esta tecnología como nosotros, les debe costar mucho trabajo. Pero todo lo que hacemos nosotros, todo, en todos los niveles, los 4 niveles, trabajamos con tecnología BIM, que es esta, ¿no? Que este en particular es usando Revit. Eso nos permite detallar exactamente qué sucede, prever los conflictos, porque imaginen la cantidad de cosas que van dentro del elemento. Y nosotros no podemos, o sea, por la velocidad y el volumen en que se hacen estas cosas, no podemos correr el riesgo de que vayan a colocar este fleje y que no les quepa, o que esta varilla. Entonces, es como se ve la imagen convencional, que es lo que el constructor reconoce, pero nosotros la traemos de un modelo que ya fue verificado, aquí se llama clash detention. Miramos que todos los ductos, que todo pase. Eso es fundamental para que cuando lleguen a prefabricar, que cuando van visto bueno a prefabricar, sacan de haciendo. Eso no son 2 o 3 elementos. Este es otro estilo de event que se llama Straddle. También está por la misma razón. Ahora todas las obras tienen cantidades de esto. Straddle no tiene, estuve buscando ayer porque no tiene traducción en español directa, pero yo diría en colombiano diría espernancado. O sea, aquí dentro va la autopista. Entonces el apoyo no lo podemos hacer dentro, sino lo hacemos lado y lado. Esto hay cantidades. O sea, la mayoría de los bends, o sea, pilas intermedias ahora tienen o son hammerhead o son straddle bends, por lo que les comento. También hicimos el mismo ejercicio, también, o sea, los convertimos en prefabricados y estamos haciendo lo mismo. Esta es otra parte que para nosotros aquí como firma ha sido innovadora realmente y en Texas en general. Es en el lado sur del mismo proyecto, otro desarrollador, otro cliente, pero el mismo prefabricador. Y como nosotros trabajamos para ese prefabricador, pues ya tenemos ese nexo y nos siguen llamando y seguimos haciendo. Entonces, ellos, como vieron el proyecto del norte, que son las columnas se fundieron en sitio, ellos las están prefabricando. Y las están prefabricando, ya lo estamos haciendo y ya llevamos ahora van a ver varias fotos. Y es muy inteligente la cuestión, nos ha gustado muchísimo. De hecho, seguramente lo vamos a empezar a aplicar en otros proyectos y mucha gente va a aplicarlo en muchos proyectos. Pero lo que se prefabrica es el shell, la coraza, digamos, el exterior, para evitar formaletería y apuntalamiento. Entonces está la fundación en X, que usualmente son grandes caissons, se coloca y se parte la columna, que en este caso, en este ejemplo, pues se sacan la pieza inferior, pieza intermedia, pieza superior, y cada pieza, pues todo es prefabricado. Aquí están ejemplos pues, de cada pieza, cómo se hace, pues, detallado del machimbreado, de cómo van los ductos, cómo solucionamos toda esa otra cantidad de problemas. La secuencia de construcción, cómo se trae cada pieza y se ensambla el primer bloque, el segundo bloque, el tercero, con apuntalamiento mínimo, quiere decir con disrupción de tráfico mínimo. Entonces uno dice, oiga, pero eso va a costar un dineral, sí, cuesta, pero
llega el punto, como en esto, que cuesta más cerrar la vía. Ese es el I-35, lo que conecta, es una de las autopistas más importantes de Texas, que conecta Austin, San Antonio, Dallas. Ahí se vive trabajando. Yo creo que nunca van a terminar de trabajar, porque terminan en un lado y vuelven y se vuelven. Es grandísima y tiene muchísima demanda. Aquí ya están fotos de la vida real de ese proyecto, donde se llevan elementos que obedecen al principio que les estoy diciendo. Aquí llegan en la cama baja. Esto es la coraza. En este particular caso, el shell, digámoslo, la palabra ahora no me sonó, el cubrimiento trae el estético. Cuando él se ensambla, entonces ya la columna, lo que es la columna, pues va a ser un fundido adentro. Esta es la conexión con el drill shaft, entonces está haciendo concreto training, pero el apuntalamiento aquí es mínimo y muy rápido, porque una vez se funda la parte interior sin haber cargado la superior, pues el apuntalamiento se puede reducir, que ya de por hecho pues es muy, muy bajo. Este es otro tipo de puente. eh, Otro proyecto, esto es en Augusta, en Georgia, muy interesante, este nos ha gustado mucho, este dio mucho que hablar allá en Georgia. Es un puente que fue un reemplazo, ¿no? Un puente existente que ya estaba deficiente, tocaba reemplazarlo. Esto es a la entrada del Máster de Augusta, que es un campo de golf mundialmente famoso, y teníamos el constraint también de entregarlo antes de que se abriera el Máster, eso fue hace como 2 años, y lo logramos, de nuevo, no es nosotros, con el contratista, con el gobierno, con la interventoría, bueno, con todo el mundo. Estos son arcos prefabricados en concreto que se traen a la obra, y estos ya son vistas en el momento del montaje. Realmente la gracia aquí es como pudimos fasear el tráfico, porque no podíamos mandar el tráfico por otro lado. Esto es un río que aguas arriba, aguas abajo, no presentaba una instancia lógica para hacer un detour. Nos tocaba mantener el tráfico mitad y mitad, lo que se llama aquí faseado. Y luego le dimos este acabado. Esto es una baranda especial que fuera de Texas le dicen el Corral, el Texas Corral. Aquí no le dicen así, pero fuera de Texas esta baranda, porque es de acá, es un estándar de nosotros. Todo esto es prefabricado. Y el enchape que le dimos de piedra para hacer la resemblanza del club de golf que entra ahí. Este es el último proyecto que voy a mostrarles, porque estoy tratando de cubrir cosas diferentes que venimos haciendo, porque entiendo que es la idea de esta presentación, es mostrar cosas de prefabricación diferentes a lo convencional. Arranqué por lo convencional, estoy mostrando las cosas que salen de lo convencional que hacemos constantemente. Este es un proyecto aquí en Dallas, para NTTA, bien interesante, bien interesante. A nosotros nos gusta, este cliente nos gusta mucho porque es un cliente es constructor de los más grandes de Texas, pero tiene un departamento de ingeniería, y ese departamento de ingeniería es de gente con muchísima experiencia, con muchísima en construcción en el mundo, ¿no? Entonces ellos traen ideas y han encontrado que con nosotros, pues nosotros nos entendemos muy bien y las desarrollamos, logramos las aprobaciones, y pues esto ya está seguramente construido, está por ahí en un 90% construido. Es un proyecto enorme. Entonces es una ampliación de una autopista donde los carriles ya están y ya hay MS Walls, o sea, tierra armada, ¿no? Con este sistema que allá en Colombia también conocen, que se va a construir, que es para relleno, ¿no? Que uno va subiendo con paneles prefabricados también, y que tienen strips, que se va haciendo el relleno y se va autososteniendo. Eso aquí pues hace todo, pues es muy común en todos los estados. Pero cuando usted va a hacer una ampliación, pues tiene que manejarlo diferente, porque haga de cuenta que por acá, en esta línea, está el existente. Usted va a ampliar un carril, lo estoy diciendo muy pedreramente, muy sencillo. Entonces lo que tiene que hacer, me traslado para esa línea, o sea, perdón, me traslado para esa línea donde se haga el corte usted tiene que excavar e ir bajando, pero usted tiene que sostener y quitar lo que existe ahí de ese sistema, y reemplazarlo por un solid, que son unos tiebacks, básicamente, son barras que se pretensionan y se genera una malla enfrente, y es un muro de contención perfectamente válido. Pero obviamente estéticamente es pavoroso, es pavoroso. Entonces el nuevo muro, en el nuevo lineamiento donde vamos a quedar, el nuevo muro lo que hace está aquí el nuevo muro, que está prefabricado completamente, y se genera una dovela, una fundida de cierre, que esa es la que está acá. De aquí para la izquierda está el sistema ya instalado, que vamos instalando obviamente cuando vamos bajando en la excavación, para que se sostenga y el tráfico siga. Acuérdense que aquí el mago es el tráfico, el que manda es el tráfico, o sea, hay que mantenerlo alive, hay que mantenerlo vivo y hay que tenerlo seguro todo el tiempo. Esa es la premisa fundamental: seguridad y movilidad. Entonces vamos bajando y el tráfico sigue ahí sin ningún problema. Cuando llegamos abajo ya instalamos estos prefabricados, y luego fundimos la de cierre, y ahí queda todo ajustado. Estas son
partes de las piezas. Esto sí es shop drawing desarrollado. Este constructor también nos gusta mucho porque tiene sus propias plantas. Yo creo que ya tiene como 3 plantas aquí en Texas de prefabricación. Entonces es muy chévere porque damos la solución, hacemos todos los pasos, desde factibilidad, los 4 pasos con el mismo cliente. Y ellos manejan también las 4 cosas sin ningún problema. Entonces, bueno, sin ningún problema entre comillas, ¿no? Siempre hay problemitas. Este es el estético que tiene Dallas. Entonces teníamos que dar todo el sello del estético, estas líneas que le dan una expresión especial. Aquí está cómo desarrollamos esos liners que llamamos que van adosados en la formaletería en la planta de prefabricación para lograr este final. Yo creo que por ahí ya voy a parar, Pilar, porque 54 a menos y yo puedo seguir, pero Sigue aquí tranquilo, no hay problema. ok, este fue el puente que presenté yo ayer, cambié de tema, lo presenté ayer o antier, no voy a ahondar en este porque pues, fue una presentación y es una presentación muy larga, pero también obedece, de hecho, esta presentación que hice el martes la voy a presentar en el Congreso Mundial de Diseños de Puentes ABC, que se lleva en la Florida todos los años en Miami. Fui invitado para mostrar este puente nuevamente porque les ha interesado varias cosas que hicimos, pero es prefabricación, no es ABC, o sea, construimos afuera y son elementos prefabricados que son enormes. Aquí está la parte de prefabricación, o sea, construimos, esto no se puede hacer en planta, es completamente especial. Estamos hablando de cosas especiales, esto es especial. Y lo transportamos, pero son piezas de 700 toneladas, es otro concepto, pero esto es una prefabricación. Obedece exactamente en un principio el mismo cliente a todas estas y pasamos las 4 fases prefactibles del servicio de ingeniería. Volvemos a la planta. Esto ya es para cerrar, ya es mostrando unas tomas de las plantas de San Antonio. Volvemos al proyecto San Antonio que nos tiene bastante ocupados. Miren los estéticos que se logran. Todo esto es para fabricación en el sistema que les venía haciendo por piezas que los vamos ensamblando y luego se rellena. Dejamos los espigos y, o sea, estas columnas son prefabricadas completamente. Vistas de la obra, partes que ya está. Esto ya es la planta específica, la de Bear Concrete en San Antonio. Donde está, eso es enorme, enorme, enorme. Aquí están las camas de pretensado, estas piezas particulares, esa es otra situación, ¿no? Ya usamos para esos tamaños o pretensado o postensionado, como es este caso, y muchas veces nos toca combinar por estados, ¿no? Acuérdense que nos toca diseñar en varios estados de la vida de la pieza hasta que llega a su final. Entonces, estas son las camas y los bancos, perdón, de tensado, son enormes. Las puentegrúas donde se colocan, aquí hay cuestión de elementos verticales para otro tipo de piezas, zonas de puentegrúas donde se trasladan y llegué ya al final finalmente. Entonces, la conclusión rápidamente, y ya la he venido diciendo en general, es la velocidad, lo primero, la capacidad de desarrollar todos estos proyectos a la velocidad que pide el sistema y que pide pues, la demanda de lo que tenemos en este momento. La calidad, no cabe duda que la calidad cambia radicalmente. De hecho, esa parte de especificaciones que es tan complicada, debido a que estamos pues enfrente de una cantidad de elementos de climáticos, de huracanes, de vientos, del mar, de salinidad, una cantidad de cosas. La calidad es fundamental porque muchas veces, y ustedes lo saben, que si están trabajando en esta infraestructura, los costos más grandes de una facilidad, aquí la llamamos facilidades, no solamente es construirla, sino mantenerla. Entonces, aquí gran esfuerzo se ha hecho en tratar de extender esa durabilidad y la prefabricación ofrece eso, no cabe duda. La eficiencia en los costos, obviamente al estar industrializado, hacer algo siempre, a ver, gran parte de las situaciones, prefabricar sale más económico, por ahorros de tiempo, por ahorros de materiales, por calidad, la parte de seguridad en el trabajo, seguridad para la gente de la obra, seguridad para los transeúntes, los vehículos públicos en general. La parte de sostenibilidad de medio ambiente, no cabe duda que es muchísimo más controlado cuando lo tenemos en una planta y no estamos armando toda esa cantidad de polución que no solamente es en la construcción convencional, que no solamente es de basura, de polvo, de ladrillo, sino que es visual, sino que es de sonido, sino una cantidad de cuestiones que se mejoran con el sistema grandemente. Y la aplicabilidad en cualquier sistema que tengamos de riesgo natural, incluido obviamente los sismos, que ya me han preguntado porque saben que aquí
En Texas el sismo no es tan grave como lo es en otras áreas, pero sí, claro, esto se hace en los demás estados que tienen sismo muy alto. Bueno, con eso termino, Pilar. Muchísimas gracias. Ya se me acabó el tiempo, ¿cierto? Bueno, pues muy buenos días, un saludo para todos. Había estado aquí, Claro. Fulvio, escuchando tu conferencia eh, detrás del set, pero eh, pues me pareció súper interesante. Muchas gracias por compartir con nosotros todo este intríngulis de lo que es la prefabricación y el manejo de los contratos de puentes en los Estados Unidos. Muy ilustrativo para tomar cosas que podemos hacer en nuestros países. Eh, Quiero agradecerle también a las empresas que han participado comercialmente de este espacio. Ellos son Pacasmayo, UNACEM y Cemento Yura del Perú, Consulta Grupo Precon de Guatemala y Sica Holcim y Cementos Argos de Colombia. Dos anuncios muy corticos. Lo primero, recuerden que la conferencia de hoy cuenta para obtener constancia de asistencia. En este momento estamos publicando en el chat el link que lleva al formulario de registro. E igualmente, voy a poner en la imagen el, eh, el QR para que aquellas personas que quieran puedan escanearlo y simplemente acceder a la información. Bueno, también, igual que el martes pasado, nos gustaría saber qué opinan sobre la conferencia del día de hoy. Este QR que ustedes ven ahí en pantalla lleva una encuesta que es súper corta y además ahí nos gustaría que nos contaran qué quisieran escuchar en este tipo de espacios y si tienen algún experto que les gustaría que nos acompañara aquí con sus presentaciones. Bueno, vamos entonces ahora sí a la sesión de preguntas, Fulvio. Voy a hacerte algunas que nos han hecho nuestros asistentes a lo largo de la conferencia. La primera de ella nos la hace Henry Carvajal y él quiere saber si el desarrollo de túneles y deprimidos para vías en los Estados Unidos es igual de común que el de puentes. Bueno, no, yo no diría que es igual de común, claro, hay muchísimo, pero el volumen, en volumen, pues mucho más en las partes elevadas. Además, también depende nuevamente de la geografía donde nos encontremos, ¿no? O sea, los túneles acá en esta área no, para nada, no son tan comunes. Los pasos deprimidos hay algunos, ahorita vienen un par de proyectos bien importantes en la zona que van a tener deprimidos. Y ahí lo que se está haciendo es acelerar desarrollos, o sea, tratar de transmitir los que tenemos en puentes para que puede ser usable allí y acelerar desarrollos para usar en deprimidos y túneles, pero depende de la zona del país. Pero yo diría en volumen muchísimo más los de puentes, claro. Los puentes, ok. Adriana Hoyos nos dice, ¿cómo es el arranque de las pilas o columnas del puente prefabricadas respecto al elemento de fundación para lograr transmitir los momentos? Sí, bueno, esa pregunta, la respuesta sería bien larga, pero ya la AASHTO y el ACI, el ACI, el PTI, han desarrollado teorías que son aprobadas ya a todos los niveles, hasta el nivel federal, para garantizar que el traslapo se produce y básicamente, estoy diciendo, es por adherencia. Pero eso viene Ujú. respaldado por unos estudios, unas especificaciones particulares, no es cualquier traslapo, llamémoslo así, o anclaje, son anclajes especiales, con situaciones especiales, pero en general, se soluciona con adherencia. Con adherencia. ¿Y hay un sistema de macho-hembra o simplemente es puesto? Macho-hembra entre concreto y concreto o entre Entre concreto. concreto y concreto de la cimentación y la pila prefabricada. Sí, hay unos sistemas donde se debe asegurar la transmisión de, básicamente en ese caso, en ese tipo de elemento pues, de cortante. Sí lo hay. Y a ver, es que depende cuál elemento se está hablando. Ujú, Pero ese es el challenge más grande en elementos que tienen que unirse en el campo, porque por eso dije yo durante la presentación, podríamos hacer algún día una presentación solamente de conexiones, cómo se desarrollan, porque cada una tiene un desarrollo diferente. No hay una respuesta universal que cubra todo. Fíjense que las columnas que mostré hoy, nosotros tenemos la conexión, o sea,
la conexión que se da a la columna, los shells que estamos mostrando no son estructurales, no contribuyen en la estabilidad de la columna, son estéticos Ujú. y o sea, tienen dos funciones, la estética, dar la estética, uno, y dos, pues servir de encofrado perdido, porque es lo que va a hacer, pero la columna se funde común y corriente. Hagan de cuenta que en ese caso que mostré, pero hay otros casos en que sí, la columna y la CAP se unen y se une la cimentación, que también lo hemos hecho, que está estandarizado, algunos estandarizados. O sea, hay mucho desarrollo sobre eso y la respuesta en ese caso sería adherencia, básicamente adherencia. Ok, gracias, Fulvio. Mauricio Díaz vuelve y nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es la resistencia del concreto y el sistema de vaciado de las vigas de 700 toneladas? Esa fue la presentación del martes y en ese particular proyecto trabajamos en 6.500 libras y a veces la Ujú. gente dice, uy, para semejante cosa tan grande, ¿y por qué tan bajo? Pero los que no están aquí en esta área. Pero yo dije también hoy en la reunión de que los agregados que tenemos aquí a la mano, el agregado grueso, trae un contenido que promueve la reacción sílico-alcaloide. Eso es un problema gravísimo, es como un cáncer del concreto. Obviamente eso se Sí. aprendió con los años y, en fin, una de las cosas, no es que no podamos hacerlos más altos, sí se puede, pero sale muy costoso porque hay que tratar la mezcla con unos aditivos especiales para mitigar ese impacto. Entonces aquí los puentes que tienen 40 años, que son muchos, 50, tanto te hablo de eso. Nosotros hacemos mucha inspección acá de puentes y eso es por todas partes y muchas veces toca tomar la decisión de hacer demoliciones y reemplazos porque está muy avanzado. Es un problema grave. Entonces, en este caso, 6.500 nosotros en esta área de Texas, y casi que en todo Texas, es un problema generalizado. Tratamos de estar por debajo de los 8.000, pero Ujú. obviamente tenemos obras que hacemos 9.000, 10.000, pero tiene que tener un permiso especial, Ok, vale. Entonces se trata, es una condición de una agregados. condición de agregado. Ok, vale. Rodolfo Ferreira nos dice, una consulta desde Uruguay. En nuestro país, la información de las licitaciones públicas, no hay un organismo que haga el tabulado que se vio al comienzo de la conferencia. ¿Quién es en Estados Unidos el encargado de esa recopilación y publicación, Fulvio? El DOT, el Department of Transportation, o sea, el Ministerio de Obras Públicas. El DOT, sí, la agencia estatal que saca todas las licitaciones, ellos lo van tabulando y es 100% público. Y es muy Ujú, importante porque cuando uno está en este lado, ¿cuál es este lado? De consultor, como yo les decía, la responsabilidad nuestra, y eso me ha parecido fabuloso, y yo lo insisto cada vez que tengo la oportunidad, es ese compromiso que tenemos nosotros con el precio de la obra, desde que arrancamos. Entonces, muchas veces el contratante, que es el Estado con su equipo de ingeniería, que pues, no, ellos no son diseñadores, ellos son administradores, ¿cierto? Esa es la función del ujú, Estado. Dicen, oiga, vamos a hacer este proyecto y tenemos, y la idea que eso va a ser X millones de dólares, 40 millones de dólares. Entonces, lo primero que uno hace, si entra factibilidad, es comprar el precio, básicamente. Pero tiene que comprar con todas estas herramientas. Si no tuviésemos acceso a esa base de datos de cómo están ellos contratando, cómo está el mercado, quedamos ciegos. Ahí ya no podríamos garantizarlo. Entonces, es una cuestión que es un beneficio para lado y lado. Al Estado le interesa que sus presupuestos se ejecuten donde es y nosotros como consultores que sabemos que así nos miden, nos interesa decirle al Estado, oiga, la placa del precio, o sea, el stamp del precio de esta vaina es tanto y me voy a través de toda la vida del proyecto y si me llego a salir, pues tiene que haber una razón. ¿Qué pasa? ¿No? Lógicamente, pero hay que hacer todo un proceso, pero digo yo, hay mucho control en eso, pero gran parte, pues por eso lo mostré en esas diapositivas al principio, esa información está ahí a la mano y debe existir. Lo que pasa es que de pronto no está la visión de todo el beneficio que causaría eso a nivel estatal y desde la perspectiva de todo el mundo, pero básicamente el que maneja los presupuestos. O sea, yo tengo aquí es muy complicado que usted tenga un presupuesto de una agencia, que son presupuestos, se imaginarán los tamaños, y que no ejecute. ujú. Eso no existe. O sea, que usted llegue al final del año y que tenga que devolver al Estado el 50% del presupuesto porque es que no alcanzó. Me he hecho echan a todo el mundo. Acá me he hecho eso no existe. Entonces, gran parte de esa velocidad, lo que ellos se encargan es que administrar y traer la gente en los equipos de que se garantice que se logra ejecutar en el tiempo y con el dinero. Y gran parte es el acceso a esa información. Ok, vale. Aquí en nuestro INVIAS, el Instituto Nacional de Vías en Colombia, tiene públicos unos precios interesantes de contratación por regiones igualmente. No está la parte de prefabricación porque no la hemos desarrollado lo suficientemente en el país, pero sí hay hay la posibilidad de consulta de precios regionales de contratación
de vías y de puentes en vías, pero básicamente, digamos, solo para construcción tradicional, no para prefabricación. Ya. Pero pues arrancamos. Tenemos Claro, un... claro, claro, o sea, es paso, pues a llegar a este nivel, pues cuántos años llevan aquí en esto, o sea, es toda una vida, pero cosa por cosa, ¿no? Entonces yo siempre en ese tema digo, bueno, que haya la cuestión política de decir, oiga, dónde nos duele más la cuestión y qué más podemos, qué es lo que más podemos hacer inicialmente? Por dar un ejemplo, yo siempre digo las prelosas. Solucionemos el problema de las prelosas a nivel, pero con ese triángulo que decía yo, no, eso no es el Estado, no es la academia, y no es la industria independientemente, tiene que ser en conjunto, si no, no sirve para nada. Son Ujú, avances que cada uno, como los cangrejos, ¿no? Cada uno jala por un lado, no, eso no funciona. Pero si hay oiga, vamos a desarrollar un plan, una cuestión, todo es planeación, planeación es la palabra mágica en ingeniería. Entonces, si uno dice, listo, vamos a salir con prelosas y vamos a sacar las primeras vigas. Y vamos a sacar dos, tres tipos de vigas que yo he visto mucho puente porque nos llaman y nos han mostrado cosas y digo, yo lo haría diferente. Me dicen, ¿cómo lo haría ujú, usted? Yo lo haría diferente. Y hemos hecho estudios en la oficina en Bogotá en que vemos que podemos ofrecer o alcanzar unos ahorros aplicando la metodología de acá, teniendo en cuenta pues que estamos allá. Se puede, ujú. pero tiene que haber como esa chispa inicial que diga, oiga, hagamos un plan y empezamos a seguirlo. Desarrollamos unas piezas y así arranca todo. Ok. Bueno, Mauricio Rodríguez nos dice, buen día, qué excelente presentación. Mi pregunta es, ¿las tablas de precios cada cuánto se actualizan, Fulvio? Usualmente cada cuarto, o sea, cada 3 meses. Ujú. Cada 3 meses están actualizando eso. Pero Bueno, son muy Nora completos. Beatriz, son súper completas, sí. Nora Beatriz Gómez quiere saber si en las cimentaciones también se han utilizado prefabricados para mejorar el proceso y el consumo de materiales, es decir, las bases, ¿hay bases Sí, sí. prefabricadas, Sí, Fulvio? claro, 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 claro. Hay zapatas que son prefabricadas. Bueno, de hecho, los pilotes hincados pues son pilotes prefabricados, ¿no? De concreto, son pilotes. Y eso también está súper estandarizado, súper estandarizado. En las áreas del país o del condado, en las áreas del país y o del estado donde se usan. Aquí no se usa mucho porque nosotros tenemos una condición de suelo bien complicada. Nosotros, aquí la roca es un lujo, no existe. O sea, aquí nadie sabe que es una roca. Todo está así. O sea, todas nuestras cimentaciones son profundas y son preexcavadas. Entonces nosotros Ujú, hacemos drill shafts de 90 pulgadas, 110 pulgadas de diámetro, o sea, 30 y pico en centímetros. Bueno, 110 pulgadas de diámetro y nos bajamos 100 pies facilito, fácil en cualquier lado. Eso en otro estado se despeluca. Allá en hay otras partes, por ejemplo en Georgia que trabajamos muchísimo, se utiliza muchísimo ese pilote pretensado, prefabricado y realmente lo manejan súper bien. ujú. Bueno, Germán Pozo te saluda y te dice que ha sido una excelente charla, muchas gracias. ¿Se realizan pruebas de carga para dar aprobación del uso de la estructura? ¿Ashto tiene alguna especificación para estas pruebas? Sí, en algunos casos particulares se hace. Hay una parte de la ASTO, pero recuerden, también lo mencionaba yo en la conferencia pasada, ASTO tiene muchas publicaciones. Uno de pronto en Latinoamérica solamente, lo digo yo en mi ejercicio cuando estaba allá, solamente la guía para diseño de puentes. Y ahorita pues es la LRFD, pero hay muchas. Y una de esas es trabajos temporales. Y son un Ujú, código tan grande como el código que le estaba diciendo. Entonces, sí sí, existen especificaciones para vale. pruebas de carga. No es una cosa que se haga todo el tiempo. Es cosas muy especiales cuando se siente que amerita, pero no es tan común. Ok, vale. Bueno, Francisco Durán Maldonado nos dice, programen la conferencia de conexiones, muy interesante. Quedamos en deuda con nuestro público, Fulvio, Sí, para esa conferencia de conexiones. claro que sí. La próxima vez lo hacemos, Claudia, con muchísimo gusto, tú sabes. Bueno, mil gracias. Eduardo González nos dice, le han solicitado prefabricados, espérate, se me perdió, se me movió esto. Le han solicitado prefabricados con protección contra corrosión en estructuras cercanas al mar. Sí, claro, claro, claro. Nosotros estamos cerca al mar. O sea, nosotros estamos a Ujú, 1 hora del mar. Y aquí el estar cerca del mar tiene otra cantidad de connotaciones, no solamente corrosión, nuevamente los vientos huracanados. ujú, Este año solamente pasaron, aquí en Houston, pasaron dos tormentas tenaces y la última, Briar, fue 160 millas por hora.
Esos Ujú, son vientos de una velocidad que uno no se imagina. Eso es monstruoso. Si lo pasa a kilómetros, excede los 200 y pico de kilómetros por hora. Entonces, tenemos que enfrentar varias cosas naturales complicadas, y como ya mencioné, los suelos, como los huracanes, la cercanía al mar. Y también, acuérdense de una cosa, aquí está el 30% de la capacidad en Houston de refinería del país. ujú, Entonces, el aire, en el aire hay un nivel de contaminación pesado, complicado. Sobre todo si vas para el lado del canal donde están pues todas las siderúrgicas no, perdón, ujú, refinerías y todo la en gas, es impresionante. Entonces hay una cantidad de agentes que sí atacan terriblemente. Entonces, sí, sí, claro. Hay procesos muy establecidos donde te marca la zona donde te encuentras y cuáles son aquí se dice hazards, serían los ujú, riesgos, digamos, naturales que tú tienes que tener en cuenta en tu diseño. Por eso, una cuestión aquí bien interesante cuando uno practica como ingeniero y se convierte pues, en IOR, o sea, el responsable, como ya les dije, tiene que tener eso muy claro. O sea, si nosotros vamos a arrancar un puente aquí, puede estar a 40 millas, aquí a 30, o sea, cerquita. Y vamos a arrancarlo y de pronto en esa zona, hacia la bahía, no hacemos cosas hace rato, nos toca volver a repasar toda la normativa, porque empiezan a tocar diferentes áreas, incluidas la que acabas de mencionar, la parte de corrupción. Claro que sí. Entonces, eso es bien complicado. Complicado no, es muy extenso. Entonces, uno ujú. gasta la primera parte del proyecto en asegurarse que está cubriendo todo. Eso lo llamamos aquí criterios de diseño. Hay reuniones internas y con el cliente, ¿no? Y el cliente también manda claro, usted tiene que hacer A, B, C, Pliego de D. peticiones. Exacto. Entonces tenemos que entender todos y decir, oiga, nos vamos por acá, nos vamos por allí, pero muchas veces, casi todas, no es un código. No es como, nosotros diseñamos cosas en Colombia, en la oficina de nosotros trabaja en Colombia y trabaja con un código, el mismo código cuando yo me vine de allá para acá. No, aquí son un poco de códigos que se entrelazan y que tú tienes que hacer cross-reference internamente para saber qué aplicas, porque qué es Ujú, aplicable, qué no, y entender cuál es. Aquí es muy importante en la reunión que llamamos criterio de diseños aquí como diseñadores, es de decir, no solamente identificar dentro de los criterios de diseño, no solamente identificar las especificaciones, las que aplican, sino cuál es la jerarquía, porque muchas veces se contradicen por decir algo, o sea, de pronto es una palabra fuerte, pero sí, a veces dicen, oiga, no, el mínimo cover es 2/3, y el otro ujú, dice, no, el mínimo cover es 2,5. Entonces, dice uno, ¿cuál aplicamos? En ese particular caso, pues muy sencillo, pues la más grande, ¿cierto? ujú. Pero hay otras que se vuelven más complejas, que toca hacer ecuaciones, que toca hacer un análisis, y sucede bastante. Bueno, Sergio Salazar nos dice, han habido casos de choques múltiples de vehículos en estas vías con incendio incluido. ¿El cálculo debe considerar este fenómeno? Mi consulta es conocer qué porcentaje correspondería en el valor final del proyecto. Gracias y cordial saludo. No, sí ha sucedido y recientemente me imagino que lo han visto en la prensa, ha sucedido en Atlanta, ha sucedido 2 veces en los últimos 5 años. Accidentes donde se presenta incendio, pero los puentes, o sea, estamos hablando de puentes de infraestructura vial, si no está diseñado específicamente para un uso petroquímico, para un uso en el cual esté expuesto a la parte de calor y de incendio, no hay ninguna especificación que tenga que cumplir, no existe. Por eso, pues, que ha pasado que un carro tanque se estrellaron dos carro tanques y hay una explosión y que dura un tiempo demasiado largo, pues colapsan, ¿no? O sea, ante eso sería muy difícil y eso encarecería muchísimo las estructuras, o sea, las volvería completamente inasequibles, o sea, por ahora yo no lo veo ni en el tiempo futuro que eso vaya a suceder. Es que entre otras cosas, todo esto que estoy hablando y lo que hablaba al principio de cómo está estructurado el tema, de la parte de racionalización e industrialización que hay en toda esta industria, uno de los fines fundamentales es la optimización de los recursos. ¿Qué quiere decir Ujú, eso? Yo, si lo estoy hablando aquí con mis muchachos del taller, aquí de los dibujantes, los diseñadores, los project managers, si ustedes ven la viga Texas 54 que mostré aquí, esa viga con cierta luz y con cierto espaciamiento entre vigas tiene una sola respuesta en términos de cuántos strands les va a poner. Ni uno más, ni uno menos. Los que son diseñadores ahí entienden lo que estoy diciendo en este momento y yo sé que eso les causa, automáticamente les toca una parte de allá arriba del cerebro porque dicen, wow, ¿cómo así? Y o sea, todos los que estamos ahí sabemos la respuesta. Entonces no es que va a tener esa viga en esa condición, en ese puente,
va a tener, estoy sumarizando, pues obviamente un problema un poquito más complejo, pero la realidad y el mensaje que quiero transmitir es que todo está hecho de una manera que está al límite. Ujú, ¿Por qué? Porque no nos podemos dar el lujo de desperdiciar el dinero público. Nosotros, como consultores, como ingenieros, como industria, nosotros somos depositarios de confianza de lo que se llama aquí el welfare, que es la propiedad del pueblo, de la ciudadanía. Ese dinero nos lo dicen, oiga, tengo este dinero, nosotros tenemos que hacer la mejor obra lo más económico posible. Eso está dentro del pledge de la ingeniería. Cada uno tiene un juramento como el juramento hipocrático cuando se vuelve ingeniero. O sea, volverse ingeniero aquí no es solamente graduarse en la universidad, sino cuando le dan el sello del Estado, lo ponen a jurar como hacen con los médicos, tal cual, y tiene unos parámetros. Pero uno de esos es proteger, bueno, tiene que proteger la vida, la salud y el welfare, que es el bien público. Y eso lo tiene todo el mundo encriptado en la cabeza. ¿Qué hace eso? Que, bueno, que todos trabajemos pues como trabajamos, pero adicionalmente que los recursos se inviertan de la mejor manera posible. Si nosotros metemos especificaciones en ese triángulo de la primera slide que les puse, para cubrir eventos que la probabilidad es tan demasiado lejana y forzamos que todas las estructuras se diseñen así, estamos contraviniendo ese principio de proteger la inversión. Porque nosotros, ujú. o sea, o sea, es como hacer los aviones de acero y con láminas que cuando se estrellen no caigan, no volaban, ¿cierto? Esos aviones no vuelan. Entonces hay que correr, sí, se caen uno que otro, pero pues suena un poquito así drástico, pero tiene que suceder, o sea, no puede, eso no lo veo que se vaya a cubrir nunca porque volverían las estructuras Inviable, prácticas. correcto. Bueno, Henry Hernández nos pregunta desde YouTube, ¿qué hacen cuando se presentan asentamientos diferenciales al momento de montar superestructuras sobre las pilas? Bueno, nosotros, buena pregunta, porque acuérdense que el proceso aquí de los estudios es no solamente extensivo, que va por todas las fases, sino que es bastante profundo. Entonces, tenemos estudios de suelos, en ese particular caso, suficientemente sólidos que nos ayudan a predecir y anticipar que eso, a mitigarlo, que si va a suceder, o a manejarlo si sucede, porque sucede, ¿no? Obviamente, todo se mueve. Ese es de los principios que cuando uno trabaja en esto, pues tiene que tenerlo claro. ¿Cuál es la clave de nosotros como ingenieros? No es evitar a que se mueva, es que nosotros controlemos ese movimiento. Entonces, si nosotros sabemos que va a pasar y que va a pasar de cierta manera, pues lo anticipamos, tenemos la columna, por decirlo otra vez, son respuestas facilistas, la dejamos, si va a sentar 3 pulgadas durante construcción adicionales, que eso me sacaría de la rasante, pues yo levanto la columna, el cabezal lo levanto 3 pulgadas, que cuando yo voy a montar y sigo montando cargas, eso siga bajando y cuando ya llegue al final esté en la tolerancia que me están pidiendo. Es una variable del problema, pero tenemos que Ujú. manejarla naturalmente, se maneja. Claro, pasan imprevistos como todo en como el ejemplo de los aviones, siempre el ejemplo de los aviones es buenísimo. Pasan vainas, pero entre más uno tiene, por eso los ingenieros, entre más años tenemos en esto, la gente no quiere que nos salgamos de la industria porque pues traemos todo ese bagaje, ¿no? Ya nos han pasado tantas cosas que uno trata de evitar con base en esa experiencia de qué suceda o tratar de ser precavido, oiga, miren esto, miren aquello. Y oye, gracias a Dios no somos nosotros solos, son muchas entidades que están mirando y entre todos pues tratamos de cubrirnos todos porque la gracia es que esto salga bien. Ok. Bueno, Renan Cervantes nos dice, hola, soy de Costa Rica, pero estoy en prefabricados en República Dominicana. En el caso de los diseños de mezclas, normalmente tratamos de estandarizar el uso de arenas y agregados. Para el caso de aditivos y cementos, ¿hay alguna regulación que aplique? Sí, total, total, claro, está súper, súper. De nuevo, la parte de mezcla es una de las partes y los ejemplos más grandes de que la parte, el concepto de regionalización y de localización del proceso es fundamental. Entonces, pero lo hay, claro, súper, súper especificado y va evolucionando, va evolucionando. Yo di una presentación, creo que, claro, también tú me invitaste sobre pavimentos de concreto Sí, y hablé un poquito sobre ese tema. Eso es impresionante lo que se ha avanzado en eso y lo que se avanza, ¿no? Entonces, la respuesta corta es sí existe, claro. Depende de la aplicación, depende de la situación, depende de lo que estés buscando, muy claros. ok. Bueno, ya para terminar, Fulvio, una pregunta que nos hace Diego Vaca. Él dice, si un ingeniero quiere trabajar en estas empresas de sistemas industrializados de prefabricación, ¿qué requisitos de estudio debería tener?
Bueno, en esas empresas de prefabricación pues hay de todo, ¿no? Realmente hay gente que maneja el taller, gente de compras, gente, una empresa como de hacer camisas, hagan de cuenta, o sea, pues, hay de todo. Hay ingenieros, obviamente, hay auxiliares, hay técnicos, gente que maneja el equipo, gente que maneja las cuadrillas, gente de operaciones, entonces, depende qué es lo que a uno le interesa y cuál es el perfil que, por ejemplo, un ingeniero industrial maravilloso. Ahora, Ujú, en esa planta, si la planta está en cualquier parte del planeta, ahora, si está la planta aquí en los Estados Unidos, pues lo primero que tiene que tener es permiso para trabajar en los Estados Unidos. Eso es lo primero. Ya ujú, después, pues, obviamente las calificaciones que uno tenga, pero en esas plantas hemos visto, hay de todo, ¿no? Hay de todo, hay ingenieros, hay técnicos, dibujantes, tienen unas cuadrillas de dibujantes enormes, gente de control de calidad que solamente, imaginen el control de calidad de eso. Eso es impresionante, ujú. es impresionante. Bueno, y en la parte de diseño que, o sea, para los consultores como tú, las personas que van a trabajar en prefabricados tienen que tener alguna formación específica. Bueno, no, o sea, aquí en Estados Unidos, pues, de nuevo, ¿no? Lo mismo, ¿no? O sea, primero estar autorizado y segundo, eh, a ver, es que hay dos niveles en la parte de consultoría. El que es responsable, que firma, que somos los PIs, ahí como dice mi nombre, y que tenemos la Ujú, licencia, que tenemos el staff en cada estado, pues tiene que tener esa licencia. De otra manera, no solamente no es que no pueda, sino que es ilegal. No, no puede ni siquiera ofrecer el servicio de ingeniería, es ilegal y el ujú, lugar está pendiente. Y las sanciones y las multas son gravísimas. Pero obviamente es en ese nivel, en el nivel del que es responsable, pero debajo de ese nivel pues hay ingenieros auxiliares, hay técnicos, hay que están en formación. Ellos pueden trabajar bajo la supervisión directa de un PI y pueden hacer varias cosas. Pues aquí tenemos gente de todos los niveles, tenemos PIs, tenemos CITs, que es la licencia previa, y tenemos gente que está recién egresada, que está en el proceso para prepararse para el primer examen que sería IT. Entonces, se puede trabajar así, obviamente, si estás en un esquema, en una organización donde haya un PI que responda por ti y te esté supervisando. Bueno, pues Fulvio, ya con esto damos por terminada nuestra sesión de preguntas, la conferencia de hoy, pues este tema de puentes modernos que nos llevó a dos conferencias de nuestra serie internacional de prefabricados, no sin antes darte pues las gracias especiales por haber estado con nosotros acompañándonos en estas dos sesiones, con toda esa experiencia y todo ese bagaje de tantos años trabajando el tema. Eh, Queda el compromiso de programar para 2025 nuestra conferencia de uniones en elementos prefabricados. Claro que sí, Claudia, con muchísimo gusto. Nuevamente, gracias a ti, a Pilar, a todas las de Prosemco, a Prosemco por la invitación y siempre con todo el gusto de participar en esto, tú sabes. Vale, gracias Fulvio. Voy a agradecer también nuevamente a nuestros patrocinadores. Ellos son Pacasmayo, UNACEM y Cemento Yura del Perú, Consulta Grupo Precon de Guatemala y SICA Holcim y Cementos Argos de Colombia. Miremos cómo sigue nuestra serie a futuro. Estamos trabajando el módulo 2 de prefabricados en infraestructura y para el próximo martes, que es la siguiente conferencia, nuestro invitado es el ingeniero Wilmar Alberto Echeverry, director de I+D en Cementos Argos en Colombia, y él nos va a hablar de aplicaciones de concretos de UHPC en prefabricados de alto desempeño. Esta es una conferencia muy interesante, a la cual ustedes están invitados y recuerden que la inscripción que hicieron y si están aquí en esta conferencia, pues van a recibir el link para todas las conferencias de la serie en su correo electrónico. De todas maneras, vamos a publicar en el chat el registro para que puedan compartirlo con otras personas que aún no se hayan unido a esta serie de conferencias. Bueno, y dos avisos sobre dos eventos que vamos a realizar en Colombia. Prosemco con la Gobernación del Quindío, la Alcaldía de Armenia y el SENA de Construcción van a realizar el Encuentro Regional Eje Cafetero Construcción de Obras Comunitarias de Prosemco. Este evento se desarrolla en la ciudad de Armenia la próxima semana, miércoles 13 en la tarde en el Centro de Convenciones de Armenia y el jueves 14 de noviembre todo el día en la sede del SENA, Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria. La invitación es para todas las personas, profesionales y técnicos involucrados en la construcción de obras comunitarias, vías terciarias con placa huella y mejoramiento de vivienda. Vamos a tener conferencias, demostraciones en vivo y la oportunidad de interactuar con los actores de los programas de obras comunitarias. La entrada es gratuita, pero deben registrarse utilizando el QR de la imagen para tener un acceso muchísimo más fácil al evento. Y
transmito una invitación que hace la oficina comercial de la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia, y es a la conferencia Liberando el potencial del hidrógeno, producción, almacenamiento y aplicaciones para una transmisión energética justa y sostenible en Colombia. Esto va a ser el próximo 19 de noviembre en Bogotá, pero justo hasta el día de mañana 8 están abiertas las inscripciones o el registro. No hay costo para asistir, pero los cupos son limitados y no hay posibilidad a partir de mañana que se cierran de tener acceso a uno de los cupos. Esta es una conferencia en la que se va a ver cómo el hidrógeno limpio puede ayudar en la descarbonización del sector productivo y qué alternativas hay para su producción, almacenamiento y aplicación. Además, se va a dar a conocer la hoja de ruta del hidrógeno limpio en Estados Unidos y en Colombia, y hay la posibilidad de tener contacto con proveedores de esta tecnología en Estados Unidos. Suscríbanse a YouTube si nos están viendo por ese canal. Saludamos a todas estas personas que se conectaron hoy por ahí. Activen la campanita de notificaciones y así se enteran de nuestro programa de conferencias. La próxima semana, la grabación de esta conferencia va a estar en los canales de YouTube de Procenco, Asocem y el ICCG, donde ya están publicadas las 4 realizadas en el módulo 1. Si ven nuestros videos, déjenos un like y coméntenlos. Esto nos ayuda a llegar a muchas más personas que estén interesadas en todo este tema de la tecnología, de la construcción y del concreto en todas sus aplicaciones. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y así están informados sobre todas nuestras actividades. Nos encuentran como Prosemco, Asocem y el ICCG en las diferentes redes. Agradecemos al ingeniero Fulvio Jaramillo, nuestro conferencista de esta semana, a las empresas Pacasmayo, UNACEM, Cemento Yura de Perú, Consulta Precon de Guatemala y SICA, Holcim y Cementos Argos de Colombia por el auspicio que han tenido con este módulo, pero sobre todo a ustedes que nos han acompañado en la conferencia de hoy y en las otras que se han dado a lo largo de esta serie. Nos vemos entonces el martes 12 de noviembre, recuerden, 11 hora de Colombia, 10 hora de Perú, hora de Guatemala, perdón, para ver las aplicaciones del concreto de ultra alto desempeño en prefabricados. Que tengan todos una feliz tarde.